Hamartía, Hamartanein, el hierro que es el pecado. En estas horas de la tarde voy a hablar acerca de estas dos palabras que suenan por estas latitudes en base a la ciencia, teología, pero también aplicado a sistemas fronterizos y criminología. De esa manera entender juntos las facultades y los pueblos que componen Sudamérica, que es Hamartía. Es un nombre que traducimos pecado. Es muy común en el Nuevo Testamento, donde solamente en las epístolas paulinas se encuentra 60 veces. Hamartanein es el verbo usual que se traduce pecar. Si evaluamos hasta aquí, las palabras hamartía, podemos decir con plena seguridad de que sociológicamente es un poder que hace pecar, que se encuentra 70 veces en las Sagradas Escrituras, en las epístolas paulinas, y tiene el propósito de hacer pecar. Hamartanein es el verbo usual que se traduce pecar en el griego clásico. Esta palabra no tenía ni mucho menos un significado tan importante en el Nuevo Testamento. En el griego clásico, hamartía expresa básicamente la idea de hierro. Nos encontramos ante poderes que parecerían que hacen simplemente errar, simplemente un inconveniente, simplemente un momento de nuestras vidas donde alguien erró y tuvo que asumir las consecuencias. No. Hamartanein empezó a significar errar al blanco, como por ejemplo cuando se dispara una flecha que no se acierta. Se puede usar respecto de haberse equivocado en una carretera, de habernos fallado en un plan, de habérsenos frustrado una esperanza o un propósito. En el griego clásico, pues, estos vocablos están siempre conectados con alguna clase de fallo negativo, más bien que con algún tipo de transgresión positiva, pero en el Nuevo Testamento describen todavía algo mucho más serio. En el Nuevo Testamento, hamartía no describe un acto definitivo de pecado, sino el estado de pecado del cual dimanan las acciones pecaminosas. Lamentablemente, el poder jamás lo ha invadido todo con los espíritus de demonio. Habían bajado desde Occidente se ubicaron en Oriente Medio, y desde Oriente Medio los Ar y los Ur decidieron emigrar como actos satánicos imperiales hacia las latitudes de Sudamérica. El nombre Hamas tiene su origen en el griego hamartía, que es una sucesión de pecados hasta dejar al individuo en estado de pecaminosidad. En Pablo el pecado está a punto de personalizarse, según las epístolas paulinas, que podría escribirse con inicial mayúscula y pensarse que fuera un poder personal y maligno que tiene al hombre en sus garras. No lo supo cómo explicar totalmente con la palabra personificados, identificó a los ángeles de luces, identificó a los diablos, identificó al poder imperial que iba a invadir a Roma y que iban a hacer estragos porque no aguantaban la presión de los hamartía. Y finalmente en el pensamiento de Pablo se puede ver que advirtió de que iba a ser un poder personal y maligno. Lamentablemente, estos demonios personificados hacen marca personal, se llevan la memoria,
están en los recuerdos, permanecen a la existencia, se impregnan en la médula. Hamartía es el término greco-castellano en los cuales el pueblo debe luchar para no permitir que el pecado se enseñoree. No hay ninguna posibilidad de que el hombre que recibió y llevó adelante las consecuencias del pecado tenga que permanecer en pecado. No es el plan de Dios de que los hombres permanezcan en pecado. No es el plan de Dios de que haya sido, como decían algunas congresistas, una tan esposa feliz que la mancha tuvo que llegar en algún momento. No es el plan de Dios de que las mujeres y los hombres sufran hamartía. En el Nuevo Testamento, hamartía es pecado y es pecado universal, según Romanos el capítulo 3 y el versículo 23, 7:14, Gálatas 3:22 y Primera de Juan el capítulo 1 y el versículo 8. El pecado no es como una de esas enfermedades que algunos hombres contraen y otros no. Es algo en lo que todo ser humano está envuelto y de lo que todo ser humano es culpable. El pecado no es una simple erupción esporádica, sino el estado, la condición universal del hombre. Esta condición universal del hombre, en base al pensamiento teológico, no es una obligación, no es un ideal, no es un propósito. El estado del pecado universal debe ser eliminado por medio de hombres responsables, de mujeres que deciden decidir y de gobernantes que trabajan constantemente para no ser enseñoreados por hamartía, que es un poder que somete al hombre. Las palabras que se usan para expresar esta idea son muy interesantes y significativas. El hombre está aput, hamartía, está bajo pecado. Esta proposición hupo en el tiempo y acusativo, en el caso acusativo, se utiliza para significar dependiente de, en sujeción a, bajo el control de. Un menor de edad, por ejemplo, está bajo su padre. Un ejército está bajo su comandante. Así nosotros estamos bajo pecado o bajo el poder de pecado o controlados por el pecado, según Gálatas el capítulo 3 y el versículo 22 y Romanos el capítulo 3 y el versículo 9. No hay lugar en el tiempo contemporáneo para interpretaciones hermenéuticas exegéticas sensitivas, que significa, tal como lo está diciendo Brachetti, estamos todos bajo pecado y hay que acostumbrarse a los pecadores y a los pecados. Tal como lo dice Brachetti, estamos bajo un comandante dictatorial y no podemos movernos mucho porque si no nos matan. No. El pecado es un espíritu que quiere permanecer en los hombres libres. Y a partir de allí es que todo contravencional que cree y defiende que no es hostil y que no depende de transgresión, delito y criminalidad en base al pecado del Espíritu Santo, Mateo, el capítulo 18, es que tiene chances de poder permanecer como un similar a imagen y semejanza. Hay ciertas palabras que asocian la idea del pecado. El pecado se dice que reina basileueien sobre el hombre, según Romanos, el capítulo 5 y el versículo 21. La palabra de Dios narra esa tal famosa setul,
que quiere permanecer en nuestras mentes y en nuestras vidas y en nuestra sociedad. El hombre ha generado señales que dan seguridad en algunos lugares, pero esas mismas herramientas de seguridad se transforman a veces en pecados más profundos, en base a la cantidad de jamartías, espíritus personificados que instan a la universalidad del pecado que no es aprobado por el cielo y por la tierra. Sí, por supuesto, se reconoce que es el pecado, se ubica, se identifica, pero se pone un punto final a la posibilidad del enseñoreamiento. Basileus es la palabra griega que significa rey. El pecado gobierna a los hombres e intenta enseñorearse de nosotros. Curien Veien, según Romanos, el capítulo 6 y el versículo 14. Curios es la palabra griega que significa señor y connota absoluta posesión y dominio. Encontramos que todas estas palabras reales, todas estas palabras de autoridades vivientes, humanas, de la especie que han gobernado el mundo y los sistemas, muchos han fallecido enseñoreados. No puede ser esta una historia más. No puedo ser un rey más que decida no enfrentar a los falsos basileos. No puedo ser un curios que tire la toalla a los que imponen jamás amar. Del pecado se dice que nos tiene cautivos. Aichimalotisein, Romanos, el capítulo 7 y el versículo 23. La palabra es la misma que se usa al respecto de hacer a un prisionero de guerra. Nos encontramos con tropas que Aichmalotisein, según Romanos 7:23, hacen prisioneros de espíritus de demonios. Eso es contra la ley nacional, eso es contra el derecho internacional, eso es contra el canon natural, eso es contra el derecho familiar y una cierta cantidad de ramas del derecho que no aprueban que los civiles estén cautivos. La palabra es la misma que se usa al respecto al hombre que está tan contraído por pecado, que éste no nos presenta como un mero poder extremo que ejerza su soberanía sobre los individuos, sino como algo que se ha introducido en las mismas fibras, en el centro y en el corazón del ser humano. Está como ocupado, como un enemigo ocupa a un país. Estos individuos, Aichimalotisein, cautivan, toman la fibra, el centro, el corazón, el ser, la actividad, los ojos, los oídos. No podemos permitir, los que estamos aquí en Sudamérica, en estos puertos tan importantes, que estas tropas se sigan extendiendo hacia otros lugares de América. Aplicado, por supuesto, a todo pueblo, ser viviente, humanos, personas y humanoides que van adquiriendo leales a la tierra y firmemente informan a algunos que van a pelear por la naturalidad de las propias fronteras. El resultado de dejar del enseñoreamiento es que somos a veces esclavos del pecado. Doulos, doulewein, según Juan 8:34, Romanos 6:17 y 20 y Romanos 6:6. Es tiempo de dejar de ser esclavos del pecado y disfrutar de la libertad y de la nueva etapa del canon natural. Debe recordarse que el poder del amo sobre el esclavo era absoluto. No había parte de la vida, ni momento, ni actividad que fuera propiedad personal del esclavo.
pertenecía a su amo en forma más absoluta. Así el hombre está totalmente bajo el dominio del pecado. Y Pablo explica como ningún otro la relación que hay entre la ley y el pecado, entre nomos y hamartía. Nos encontramos en el día 12, donde según informan algunos tesoros que han dejado de imprimir billetes en América. Pareciera ser que el 99.9% de los habitantes pertenecen a las tropas hamartía. Y hasta que el hombre no se enseñoree, hasta que la fibra, el corazón, la mente no se llene de pecado, no quisieran pagar. Atónitos, algunos vienen a informarme que como si nada sucediese, que buscan por dentro cómo hacer para demostrar que son virtud y que son derecho laboral. Pero los que han invertido con el rey de América se encuentran en las peores filas. No hay impulso de cumplimiento. Hay esperanza de hamartía. La ley se va yendo lentamente de todos esos lugares y es ya casi imposible salvarlos. Insto a no permitir que hamartía, que entraron por estos puertos bajo el nombre oculto Hamas, se enseñoreen de nuestros seres. La ley enseña lo que es pecado, según Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20. Y hasta puede decirse que en un sentido es la misma ley quien lo crea, según Romanos, el capítulo 5 y el versículo 13. El apóstol Pablo posiblemente no se haya fumado ninguna pipa. Ya sentía como todo Occidente estaba arriba de su psiquis, intentaba explicar de alguna manera lo que era el pecado y disfrutaba de la vislumbre de la revelación al tener interrelación con Tito